Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video, alumno de primer semestre de CECITEN Tecámac. Forma parte de un video de la asignatura de TIC. Y bueno, en esta ocasión voy a mostrarles a usar PowerPoint. Y bueno, para empezar, PowerPoint es una herramienta para crear presentaciones electrónicas. Normalmente en la vida estudiantil te va a tocar utilizar presentaciones electrónicas para ya sea realizar alguna exposición o alguna presentación de un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo PowerPoint 2016, voy a crear un nuevo archivo, aquí tiene nuevo archivo y voy a crear una presentación en blanco. Nos da varias opciones de una plantilla, usar una plantilla ya desde ahorita. Y bueno, las plantillas son diseños ya preestablecidos que tienen una presentación en PowerPoint. Y bueno, vamos a empezar con conceptos básicos. En una presentación de PowerPoint se utilizan diapositivas. Esta es una diapositiva. Vamos a decir que es una hoja en blanco que te permite agregar contenido electrónico, en este caso imágenes, texto, audio o video. Entonces, esta es una diapositiva. Dentro de las diapositivas tenemos diferentes diseños. Aquí ya vienen preestablecidos. Cuando queremos agregar una nueva diapositiva, podemos agregarla con título, objetos, encabezado, etc. Tenemos diferentes diseños. En esta parte de arriba, PowerPoint, al igual que Word, tiene una cinta de opciones, la cual es archivo, donde tenemos las opciones para guardar o gestionar nuestros archivos que podamos abrir, crear, guardar como, exportar y etc. En esta cinta de opciones, pues bueno, es muy similar a la de Word. Tenemos cinta de inicio, insertar, para insertar diferentes contenidos, tablas, imágenes, gráficos, etc. Tenemos la parte de diseño, que viene en la parte de diseño para nuestras diapositivas. Transiciones, que son los efectos para cambiar entre una diapositiva y otra. Las animaciones, que tenemos tres tipos de animaciones. Tenemos de entrada, de énfasis y de salida. Las animaciones, bueno, se utilizan para resaltar alguna imagen, algún texto. Y bueno, se le hace un efecto de entrada a la diapositiva, un efecto de énfasis para resaltarlo y puede tener un efecto de salida. Luego vamos a hablar más a fondo de ello. Después tenemos opciones para presentación con diapositivas. Tenemos presentarla desde el principio, desde la diapositiva actual, presentarla en línea, etc. Y tenemos para revisar, en este caso la ortografía, alguna traducción, y demás situaciones. Tenemos también la opción de vista, que podemos ponerla en vista normal, como es ahorita como la tenemos, en vista de esquema, clasificador de diapositivas, página con notas, vista de lectura. Tenemos más, bueno, aquí estoy abriendo otra. Podemos cambiar aquí la vista. Y normalmente, bueno, la que vamos a utilizar es la normal. Y tenemos en este caso algunos complementos que tengamos instalados. En este caso yo tengo un complemento instalado por un software que instalé en la computadora que se llama Camtasia, que nos permite grabar la presentación de PowerPoint. Y bueno, a grandes rasgos esas son las opciones que nos permite agregar. Prácticamente en una presentación de PowerPoint vas a agregar contenido, vas a desarrollar algún tema, muy importante ponerle en título. Y bueno, vas a hacer toda una investigación y esa investigación vas a poner aquí el contenido, ya sea texto, imágenes, video y audio. Y bueno, vamos a pasar a algunas recomendaciones. Más que explicarte cómo se usa cada uno de estos, voy a pasar a una presentación donde te voy a explicar algunos conceptos básicos para crear una presentación en PowerPoint. Ahorita yo le creé aquí esta presentación muy simple, no tiene diseño, pero dice presentación exitosa en PowerPoint. René Domínguez Escalona. Ahí está el título de la presentación y el nombre. Y bueno, ¿cuáles son los consejos o tips que te puedo dar para las presentaciones? Bueno, muy importante es que tu diseño que vais a elegir, ¿a qué me refiero con diseño? Bueno, cuando nos vamos aquí a la parte de diseño, tú puedes elegir el diseño preestablecido de una presentación. Entonces, trata de elegir un diseño que no tenga muchos colores y sobre todo que los colores contrasten, o sea, contraste tanto el fondo con el texto y que se vea perfectamente. Aunque tú lo veas y lo puedas leer en tu computadora, si lo vas a presentar a través de un proyector, pues esto puede variar en el transcurso, ¿no? De si lo ves de día, si lo ves por la tarde, y normalmente del espacio, depende también del espacio, si tiene mucha iluminación o no. Entonces, pues por ahí la recomendación es que utilices un contraste perfecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si lo vas a presentar de día, si es de día, pues es recomendable blanco y la letra negra.
Ese es el contraste perfecto. Entonces, tampoco, o sea, sí busca llamar la atención, pero no creo que sea recomendable en base al diseño. Otro consejo muy importante es simplificar el texto. Cuando creas una presentación en PowerPoint, no es muy importante saturarla de texto, o sea, poner ahí 20 líneas de información. No, al contrario, una presentación debe tener pocas líneas, al mucho 5 líneas si vas a poner un texto, un concepto o vas a presentar alguna lista de elementos. Procura que no sean demasiados y no satures una diapositiva. Debes simplificar el texto. Si encuentras, vamos a suponer que vas a exponer un concepto, trata de investigar el concepto como tal y a lo mejor está muy grande, tú trata de sintetizarlo en ideas claras y concisas, más simple. Y bueno, las presentaciones electrónicas tienen que basar en un concepto que se llama minimalista. ¿Qué significa? Que entre menos es más. Entonces, siempre trata de colocar, no saturar la presentación. Y a lo mejor si quieres ir, también la cuestión de las animaciones te va a ayudar a irlas presentando por partes, los textos o las imágenes. Y bueno, también usa transiciones suaves. Aquí en este caso, por ejemplo, para yo agregar una transición, aquí nos dan varias transiciones. Y bueno, una transición es cuando nosotros cambiamos en este caso, de una diapositiva a otra. Entonces, mi recomendación es que trato de que sea una transición suave, por ejemplo, como esta. Es una transición suave y esta también es una transición suave. Pero luego hay transiciones, digamos, esta a mí no se me hace una transición suave. Hay algunas que, digamos, visualmente desgastan. Algunas que son más suaves son las que para mí son agradables a la vista. Y bueno, PowerPoint tiene animaciones como esta, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que aquí selecciono todo este texto y yo puedo poner, aquí tenemos las animaciones y tenemos los tipos, ¿no? Que les decía, de entrada, de énfasis y de salida, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo pongo una animación de entrada. Y vean, y bueno, esa es una de entrada. Cuando entra el texto, puedo ponerle uno de énfasis. Por ejemplo, girar. Ese no lo recomiendo, es muy malo. O sea, este podría ser, es muy simple, o sea, no es recomendable usar así, por ejemplo, cambiar de color. Miren, son animaciones de énfasis y tenemos animaciones de salida. Entonces, bueno, mi recomendación sobre las animaciones es que no son importantes. Para mí no son importantes. En el sentido de, bueno, o coloca solamente una de énfasis, pero que sea también suave, pero no colocar los tres tipos de animaciones en una diapositiva. O sea, por ejemplo, de entrada, énfasis y de salida. Si no deja que la información permanezca ahí, las animaciones de salida no las recomiendo. Y bueno, si las vas a colocar, pues trata de usarlas, pero te va a llevar mucho más tiempo estar editando la presentación en PowerPoint. Entonces, yo sugiero que no lo hagas, que no utilices animación. Trata de trata de llamar la atención mejor con lo que sigue. Miren, por ejemplo, con un GIF. En un GIF, y yo para esto te recomiendo la página que se llama Giphy.com. Los GIFs son muy buenos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ir a la página Giphy, que es esta. Y por ejemplo, no sé, vamos a suponer que tú quieres, de acuerdo al tema que vayas a presentar, puedes encontrar aquí un GIF que pueda ser de tu agrado, no sé, eh, tecnología. Yo busco un tema y a lo mejor aquí encuentro un GIF que puede ser de mi agrado, puede ser relevante. Y sobre todo, muy importante que tiene que ser, por ejemplo, normalmente, esta página tiene muchos GIFs, ¿no? Pero también los puedes buscar en Google normal, ¿no? Entonces puedo buscar computadora, ¿no? Y busca las palabras claves que es GIF, transparente, transparente, transparente. Ahí está. Y entonces, en la parte de imágenes, te van a salir algunos GIFs, por ejemplo, aquí está esta computadora, ¿no? Esta en este caso no tiene movimiento, o bueno, no se le llega a apreciar el movimiento. Vamos a ver esta. Esa sí tiene movimiento, entonces, por ejemplo, si yo la copio de aquí y la pego a mi presentación, ya como es PNG, bueno, es más fácil manejarla y que contraste perfectamente con nuestra presentación. Entonces, al insertarla, yo cuando la previsualizo, vean cómo tiene el movimiento. A lo mejor esta no tiene un movimiento, digamos así, que esté
ciclado o más agradable, ¿no? Pero bueno, ahí es cuestión de ir buscando alguna presentación, alguna imagen, por ejemplo, un GIF de cargando. Ahí tenemos estas opciones. Mira, vamos a ver este. Por ejemplo, este podría ser muy desgastante visualmente. Ahí está este, miren, por ejemplo, este lo podemos copiar y lo podemos, quitamos este y lo pegamos aquí. Ahí está. Lo hacemos más grande. Y ahí depende de lo que quieras llamar la atención, ¿no? O sea, depende del tema que estés buscando, ¿no? Miren. Este es un GIF, pero da la apariencia de que es una animación. Entonces, cumple perfectamente el ser llamativo. Nuevamente, esto de los GIFs va a depender mucho, 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 mucho de, del tema que quieras presentar, el tema el que te quieras presentar. Bueno, continuamos con las opciones. Bueno, es muy importante el uso de GIFs. Ahí está la página que se llama giphy.com. ¿Qué más? Bueno, puedes agregar imágenes. En este caso, lo mismo. Puedes buscarlas desde Google, desde el mismo Giphy. Y poner diagramas, por ejemplo, un tema muy importante para ustedes en algún futuro, como son de ventas, en embudo de ventas, ¿no? Es colocar, por ejemplo, algún diagrama como esto. Este tema va a ser importantísimo para ustedes. Y a lo mejor voy a buscar un diagrama que se vea interesante como este. Por ejemplo, esta imagen se ve muy bien. Y la otra es muy importante, buscar las imágenes, pero buscarla aquí tienes que agregar PNG para que buscar lo que sea que se vea con transparencia. En caso de también que no la encuentres con transparencia, también hay herramientas para que puedan quitarle el fondo, ¿no? Puedes copiar la imagen, la pegas. No necesariamente la tienes que guardar en la computadora, sino directamente la puedes copiar y pegar y ya nada más la ajustas de acuerdo a tu presentación. Y bueno, esas son el tipo de imágenes que te conviene colocar dentro de tu presentación, en tus diapositivas. Imágenes que tengan algún diagrama o que representen parte de tu tema. Lo importante aquí es que, por ejemplo, no todo sea texto, no todo sea texto en una presentación, en una diapositiva. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a ir con los otros consejos. Bueno, más adelante te voy a explicar esta parte. Dice, bueno, ¿qué más puedes agregar? Gráficas. A lo mejor las gráficas con respecto a las imágenes no son los mismos que diagramas. Este del embudo de ventas es un diagrama, pero vamos a ver una gráfica de ventas, por ejemplo. Vamos a poner qué es esto. Mira, si tú quieres representar algún dato, pues es muy importante poner alguna gráfica que represente los datos. Por ejemplo, de esta situación, no sé, dependiendo de la investigación que tú realices, pues bueno, quieres presentar algunos datos, pues utiliza gráficas. Gráficas, mira. Y bueno, ahí ahorita estoy descargando una imagen de que tiene una gráfica, en este caso en internet, pero la gráfica las puedes hacer desde Excel. Y bueno, eso también lo vamos a ver aquí en esta asignatura. Bueno, y dice, no recomiendo usar audio de fondo. No recomiendo usar audio de fondo, colocarle música o algún sonido en nuestra transición. Normalmente PowerPoint tiene los sonidos de aplauso y todo esto que se puede configurar, pero la verdad es que no lo recomiendo. Y aquí vienen los sonidos, miren, aplauso, bomba, brisa. Bueno, eso en un principio cuando se creó PowerPoint pues, estaba interesante, pero ahorita ya no se utiliza, ¿no? La verdad no lo recomiendo. Y bueno, también puedes usar transparencias. Bueno, las transparencias, voy a mostrar un ejemplo, voy a agregar una nueva imagen aquí. Y vamos a suponer que yo quiero un paisaje natural. Y vamos a suponer que yo quiero poner aquí un paisaje natural, ¿no? Vamos a suponer que es esta imagen la que quiero colocar. Y bueno, para explicarles cuál es el tema de transparencias, ¿no? Pues vamos a suponer que toda mi diapositiva va a tener esta imagen. Ahí está. Y entonces, bueno, ¿yo cómo podría poner texto dentro de esta imagen? Bueno, puedo insertar un cuadro de texto. Y sobre ese cuadro de texto, bueno, pues puedo ponerle, o puedo insertar un cuadro. Aquí inserto un cuadro, por ejemplo, ahí está. Y este cuadro le voy a poner una cierta transparencia, o sea, puedo darle un efecto de que el relleno no sea completamente visible, sino se vea diferente. Entonces, eso también lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de relleno y podemos dejarle, a ver, vamos a ver, y aquí tenemos la parte de transparencia. Miren. Por ejemplo, vamos a ponerlo completamente en negro. Y le voy a dar una transparencia de un 75%, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve. Tiene demasiado, entonces ahí sería cuestión de irlo configurando.
Vamos a ver con un 59%. Y miren cómo se ve. Entonces sobre este yo ya puedo poner texto, ¿no? Entonces puedo poner aquí un mensaje, algo que desee escribir y adelante. Por ejemplo, ahora vamos a insertar el texto. Como puedo aquí tener la opción, me debe dar la opción de modificar texto. Ahí está. Y puedo decir, hola, mundo CCT. Bienvenido, técnicos en ventas. A lo mejor ahorita no se ve, pero ya ahorita lo voy a ajustar, ¿no? Lo vamos a poner, por ejemplo, en color blanco. Vamos a maximizar aquí el mensaje. Y vamos a corregir aquí mis detalles. Ahí está. Y ahí tenemos ya, y por ejemplo, ahorita yo tengo aquí un contorno, le puedo quitar el contorno, le puedo decir sin contorno. Puedo ir corrigiendo ahí algunos detalles de formato, por ejemplo, puedo ir corrigiendo la parte de la transparencia para evitar que se vean no tan transparente. Miren, fíjense, ahí se ve tanto perfectamente, tenemos el contraste del fondo, que es muy llamativo, y también llama la atención nuestro texto. Ese es el uso de transparencias, esas son las transparencias en PowerPoint, y son muy útiles y llaman mucho la atención. Y bueno, el punto más importante de una presentación en PowerPoint, una presentación electrónica, es que debes de planear la presentación electrónica. Y para planearla, bueno, yo te aconsejo los siguientes pasos. Bueno, primero, pues al planearla, pues implica prepararla. Para prepararla, bueno, pues primero lo que te dicen es, tienes que crear una presentación y bueno, tú lo que tienes que hacer es primero investigar el tema lo más profundo que puedas acerca del tema que te asignaron o que tienes que exponer o que tienes que presentar. Tienes que investigarlo profundamente. Y todos sabemos que cuando tú investigas un tema, pues va a salir inmensidad de información. Lo que puedes hacer es, cuando tengas esa información, es organizarla. Organizarla y tú tratar de estructurar cuáles son los puntos que vas a tomar de toda esa información que existe. Y lo importante aquí es, no vas a presentar toda la información porque no se puede. Pero lo que sí puedes hacer es, en la presentación vas a simplificar el texto, pero tú te vas a capacitar o te vas a involucrar en toda la información para la hora de la presentación se demuestre que conoces el tema y que lo estudiaste y que lo manejas completamente, ya que tú realizas, tu labor es realizar un análisis. Esa es la parte más importante de la presentación. La presentación puede ser muy buena, pero lo más importante es al momento de presentarla, debe de coincidir que tu presentación se ve muy bien y que tú dominas el tema de la presentación hecha en PowerPoint. Y bueno, ¿qué tal? Otro consejo que te doy aquí al momento de planear es que busques los datos novedosos, datos recientes, que coloques referencias de información, de dónde sacaste la información, por si en algún caso alguien tiene alguna duda, genera una duda, bueno, le puedes decir, bueno, puedo decirte esto para consultar la información que veas que de dónde yo la saqué. No lo estoy diciendo yo, lo dice esta página, este libro, etc. Lo muy importante lo de la organización interna de la información. Y aquí otro punto muy importante que lo que les decía es el transmitir la información. Tu presentación puede ser muy buena, puedes tener buen contenido, pero a la hora de que tú la expones, ese es el momento de transmitir lo que tú aprendiste, lo que tú investigaste sobre el tema y si tanto luce tu presentación y luces tú, quedó completa y es exitosa tu presentación. Si tu presentación quedó muy bien, pero tú no lo sabes transmitir, la verdad tu presentación no va a cumplir los parámetros, ¿no? Y bueno, tienes que tomar en cuenta muy importante la edad y el nivel educativo de las personas que te van a escuchar. Y bueno, muy importante a la hora de presentar es conservar tu postura y utilizar una voz, el acento en tu voz al momento de presentarla. Tienes que ser claro, tienes que escucharte, saberte dar a escuchar para que todos te presten atención, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería esta parte de los consejos. Y bueno, otro muy importante consejos que les quiero dar es que, bueno, PowerPoint es una herramienta básica para crear presentaciones electrónicas, pero también existe otra herramienta, por ejemplo, aquí vamos a ver que en esta página que se llama eleternoestudiante.com dice 10 programas para crear mejores presentaciones. Bueno, está Canovio, es uno, PopTone,
que por aquí lo abrí, Poptone. Este es Poptone y bueno, básicamente se crean presentaciones, pero vamos a decir que son muy animadas, con dibujos animados y todo esto. Y bueno, Prezi también es otro, que es este, miren. Este es Prezi. Y vamos a suponer que esta es la presentación. Y cuando tú vas de uno al otro, pues hay una animación como que va y viene la información. Pero vean aquí, el error grave es que aunque tú tengas la herramienta Prezi y es muy buena, pero la saturas de puro texto, pues la verdad tu presentación no va a ser tan exitosa desde mi punto de vista. Y bueno, Prezi es una herramienta, en algunos casos se puede usar de manera gratuita, pero ya normalmente son herramientas de cobro. También tenemos Emaze, HQ, Dex, Slidvan, Canva, Google Slides. Aquí lo abrí, Google Slides. Bueno, Google Slides es como eh, aquí está. Bueno, te vas simplemente a Google Docs. Aquí todos cuando tenemos la cuenta de Gmail, tienes acceso a todos los servicios de Google. Entre ellos está Google Docs. Y dentro de Google Docs tienes la opción para crear documentos electrónicos, hojas de cálculo y presentaciones. Y yo en este caso, miren, por ejemplo, aquí ya estaba viendo una presentación que habíamos hecho. Y simplemente le das en crear una nueva presentación. Y también tiene plantillas, pero quiero que vean esta presentación que también habíamos hecho ya en años pasados. Y también habla exactamente de cómo crear 10 consejos para crear presentaciones electrónicas exitosas. Miren, ahí están. Y bueno, nada más pone un punto en cada diapositiva y una imagen relevante sobre eso. Planea tu presentación en lápiz y papel y realiza un storyboard, etc. Bueno, ese es Google Docs o Google Slides, como lo quieran llamar. Y tenemos Visme y Suite. Y bueno, aquí está otra herramienta que también es muy útil para los docentes, se llama Genially. Y bueno, este también sirve para hacer presentaciones que hacen tu contenido sea más genial porque tienen interactividad, porque tienen animaciones y sonido. Pero bueno, ¿qué ventaja? Pues es que sí son muy buenas estas herramientas, pero si no sigues los consejos básicos, pues bueno, vamos a llegar al mismo punto. No van a ser exitosas. Entonces, ¿qué te recomiendo? Bueno, pues puedes usar tanto las herramientas que te acabo de mencionar, pero con la desventaja de que son de cobro. Y bueno, o puedes hacerlas en Google Docs, que es gratuito, o con PowerPoint, que es normalmente una paquetería que tenemos instalada en la computadora. También hay, muy importante aquí recomendarles que hay repositorios. Un repositorio es donde las personas guardan presentaciones o documentos. Y un repositorio es un SlideShare. Yo en especial aquí tengo una cuenta y he compartido alguna información. O sea, por ejemplo, si ustedes buscan aquí un tema, internet, aquí van a encontrar ustedes presentaciones electrónicas que han compartido otras personas y las han subido a esta página que se llama SlideShare. Y entonces aquí tú puedes ver, bueno, por ejemplo, aquí te dice que tiene 13 diapositivas y puedes ver cómo crearon la presentación. Y bueno, esto te puede servir para que tú las descargues y las puedes reutilizar para crear tu presentación en PowerPoint. También está otra que se llama Script. La diferencia entre SlideShare, bueno, SlideShare es un servicio gratuito y Script, bueno, ya es un servicio de cobro. Y bueno, hasta aquí esta ligera presentación sobre los consejos o los tips para crear una presentación exitosa en PowerPoint. Y bueno, muchas gracias. ¿Te gustó? Pues bueno, deja tu like, comparte. Y si tienes alguna duda, pues déjalo en la caja de comentarios. Muchas gracias.